empezar ahora el capítulo de semiología digestiva, ya de respiratorio. Así que, bueno, veremos qué dice. Eso es lo que vamos a ver: trastornos de la deglución, trastornos de la digestión y bueno, síntomas inespecíficos o motivos de consulta que serían la náusea y los vómitos. Hay otros trastornos, sí, pero que vamos a ir tocando de a pocos y también de acuerdo a lo que tu sílabus me indica, ¿no? Trastornos de la deglución. De la deglución quiere decir del pasaje, ¿no? Vamos a hablar específicamente de la disfagia y algunos otros. ¿Qué es lo importante de la disfagia? El concepto, ¿no? O sea, diferenciarlo de algunas otras entidades. Entonces, ¿qué entienden por disfagia? Al final las diapositivas las tienes, ¿para qué? La idea es que participes. ¿Qué entienden por disfagia? Dificultad para deglutir. Muy bien. ¿Va a cursar con dolor? No, o sea, no es una de sus características. Podría cursar con dolor, pero no es mandatorio. Cuando hay dolor es odinofagia, ¿no? Entonces es importante que vayamos definiendo los conceptos. Básicamente es la dificultad para el traslado de los alimentos, ¿no? Ya sean sólidos o líquidos. Naturalmente las disfagias, conforme vayan haciéndose progresivas o digamos de acuerdo a la dificultad de permitir el pasaje de los alimentos, indica también su severidad, ¿no? Porque no es lo mismo que tú no puedas deglutir un alimento sólido a que no puedas tolerar ni siquiera los líquidos, ¿no? Entonces vamos a ir viendo. En lo que es la epidemiología, esto es importante, que tiene una mortalidad asociada, ¿no? Cerca del 45%, pero no porque el trastorno en sí te genere una mortalidad, sino porque las complicaciones de ese trastorno van a generar comorbilidades. En este caso, la más importante vendría a ser el tema de una broncoaspiración, ¿no? Y eso de ahí puede decantar en una neumonía aspirativa o una neumonitis química, y si es que esto se da en pacientes susceptibles o de acuerdo a la cantidad de alimento que pasa a la vía aérea, puede cursar con mortalidad. Sí, el 45%. ¿En dónde dice ese servicio? La gente. Gracias. De ahí, los pacientes que cursan con disfagia normalmente no pueden localizar el dolor. Ahora, la disfagia puede confundirse a veces con algunos, básicamente es en términos, ¿no? Porque, por ejemplo, yo me acuerdo que con ustedes hice la diferencia entre taquipnia y polipnia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hicimos? Hace una semana nomás. Hace una semana. Ya. ¿Y qué sería la taquipnia? Respiraciones rápidas. Respiraciones rápidas. ¿Y la polipnia? Aumento del número de respiraciones. O sea, no es lo mismo. No es la profundidad. Ok, entonces eso es importante, por eso. Una cosa es estar, o sea, la taquipnia, me dices, ese aumento de frecuencia respiratoria. las respiraciones, pero ¿qué? Frecuencia. La frecuencia. Muy bien. Entonces, eso tenemos que tenerlo claro. Es el aumento de la frecuencia. ¿Cuál es la frecuencia normal? De 12 a 20. Entonces, ejemplo de taquipnia sería mayor a 20. Perfecto. ¿Y polipnia? Menos de 12. No, eso es bradypnia. No, eso es bradypnia. Polipnia es aumento de ¿Qué es la polipnia? aumento de la profundidad, ¿no? ¿Qué es la polipnia?
también es superior a 20. ¿Mm? También sería superior a 20. ¿Qué cosa? ¿La polimnia? Ya, pero ¿qué es la polimnia? La amplitud. Claro, quizás el aumento de la amplitud de la respiración. Aumento de la amplitud. ¿Cómo la ejemplificarías? Se puede. ¿No? O sea, está bien, participa, ¿no? Dije, a mí me aburre hacer una clase y venir a leer. Yo te doy las diapositivas. Ni siquiera debería dártelas. Ni siquiera debería permitir que graben una clase. Pero, como te dije, o sea, esto acá ya lo tienen en el USB. Así que lo van a compartir, lo vas a tener. ¿De qué te sirve copiarlo, leerlo, si lo que yo quiero es que lo entiendas? Y para que lo entiendas necesito que lo pienses, que participes. Si vas a estar sentado, nuevamente, a mí no me haces daño, porque por lo menos yo ya aprendí algo. A ti todavía te falta aprender. Participa. Nuevamente, ¿qué es polimnia? Lo has visto la semana pasada. La taquimia con la batimia. Es la taquimia con la batimia. ¿Qué es la taquimia? Respiración rápida y profunda. Es el aumento Pero va superficial. por ahí. Es el aumento de la profundidad de los músculos respiratorios. La Es el profundidad. aumento de la frecuencia y la profundidad. Nuevamente, ejemplifica. ¿Cómo sería? Por ejemplo, a diferencia de una taquipnia que aumenta la frecuencia, se refiere a los ciclos de respiraciones, en cambio la polimnia sería aumentar también eso, solo que el lapso de tiempo va a ser mayor a comparación que el otro. Pero en realidad ambos van a tener, digamos, si es que la taquipnia sacas un paciente mayor a 20, también la polimnia, solo que a diferencia su respiración va a ser más alargada, pero va a aumentar su frecuencia también. O sea, es como sumar varias cosas. Así yo lo entiendo. Ya, es cuando aumenta la frecuencia, o sea, pero la amplitud disminuye, o sea, es superficial. Muy bien. La amplitud disminuye, no aumenta. Porque todos me dicen aumenta, 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 no aumenta. Disminuye la amplitud. Sí. La amplitud, la polimnia disminuye la amplitud de las ventilaciones. Entonces, voy a hacerte un ejemplo exagerado. Si tú respiras normalmente, te estoy haciendo un ejemplo exagerado, ¿ok? Para que me entiendas. Y esa es tu respiración normal, luego pasas a... es más superficial, ¿verdad? Y nuevamente volvemos a lo del volumen tidal. ¿Cuánto es el volumen tidal promedio? 450. Si tienes menos amplitud, ¿vas a movilizar más volumen o menos volumen? Menos volumen, ¿sí o no? Por lo tanto, necesitas hacerlo más veces. ¿Sí? Entonces, una polimnia viene con taquipnia. Sí. Sí, claro que sí. Entonces, ¿por qué decir el paciente está taquipneico y polimneico? Por la amplitud. ¿Por qué? O sea, me estás diciendo dos cosas que en teoría son lo mismo, en teoría, ¿no? Porque a la hora de tú decir polimnia, ya sabes que la frecuencia está aumentada. Entonces, ¿de qué te serviría decir el paciente está taquipneico y polimneico? Si puedes decir el paciente está polimneico y bastó, ¿sí o no? Ok. ¿Por qué hacemos este ejemplo? Porque respecto a la disfagia, muchas veces confundimos los síntomas. Y por ejemplo, cuando, o sea, la disfagia, estamos hablando, por ejemplo, de trastornos del traslado de los alimentos, ¿listo? Pero sin embargo, cuando hay pacientes que degluten y tienen dolor, ¿no? Dicen tiene disfagia, pero no es disfagia, sería una odinofagia, ahí. Luego, cuando te dicen, por ejemplo, tengo sensación de, lo debo haber escuchado varias veces, de vinagrera, o que se me regresa, ¿no? Y tengo esta sensación de vinagrera. Y ponen en la historia, ¿no? Paciente cursa con disfagia. Eso sería disfagia, ¿no? Eso es una regurgitación, ¿no? Y hay una enfermedad que es la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Entonces, cuando les pongo a ustedes las diapositivas, les pongo el concepto. Y quiero que establezcamos bien el concepto, porque de acuerdo a eso de ahí, es que vamos a poder orientarnos. Si mezclamos las definiciones, al final no vamos a entender mucho.
Entonces, la clasificación topográfica sería orofaringea y esofágica. Se acabó. ¿Quiere decir que habría una disfagia similar del estómago? No, porque es hasta esófago, ¿no? O sea, entonces, por eso, por favor, entiende la clase. Esto acá ya lo tienes. Entonces, si alguien te dice, doctor, doctora, me arde el estómago, ¿tú vas a decirle que tiene disfagia? No. Tampoco puedes decirle que tiene gastritis, ¿no? Haremos una clase de gastritis, creo que nos toca una. Y si no nos toca, bueno, piña por ustedes. Es que gastritis es una de las causas de las consultas más frecuentes que hay, pero hay que definir gastritis también. Así como vamos a definir ahora lo que es una dispepsia, vamos a definirlo. Entonces, en términos sencillos, ¿de dónde a dónde va? Clasificación topográfica. La disfagia orofaringea va de la boca al esófago superior. Y esto aquí está asociado a enfermedades neurológicas, casi siempre. 65% casi siempre en adultos mayores. Porque es bien raro que un joven tenga un trastorno neurológico. No es imposible, ¿ok? Presentan, claro que sí. Pero normalmente los SB, digamos, son una etiología predominantemente del adulto medio. Porque ya la clasificación también cambió el año pasado ha cambiado. La guía de geriatría ha cambiado. Ya no tengo ahorita la mano, pero por ejemplo a las personas antes los llamaban, por ejemplo, creo que más de 60 adultos mayores, ¿no? Una cosa así. Ya no, ahora es adultez tardía y luego hay longevidad. O sea, ha cambiado, solamente es terminología, para que se hagan una idea. ¿Qué me hace pensar de que podríamos tener un tema de una disfagia? Si es una disfagia orofaringea, si estamos diciendo que es de la boca al esófago superior, debe tener trastornos como por ejemplo cambios en la voz. Esto es un síntoma bastante sugerente, la tos prandial. O sea, ¿qué entendemos por tos prandial? Claro, es una tos asociada al consumo de la comida. No estamos hablando de una postprandial, ¿no? Que sería después de, ¿no? Esta de aquí es prandial. Y las complicaciones, neumonía aspirativa. Igual acá. ¿Dónde está? La disfagia esofágica va del esófago superior al estómago, pero no incluye el estómago, o sea, solamente llegas hasta la división entre esófago y estómago. Y aquí casi siempre las etiologías casi siempre son mecánicas u obstructivas. Y dentro de las mecánicas u obstructivas no solamente van a cursar con trastornos de la motilidad del esófago, sino también con, por ejemplo, tumores del mediastino, ¿no? Que van a ocasionar pues, efectos de masa y eso la iba a cursar con. Aquí tenemos nuevamente lo que ya hemos visto, ¿no? Por ejemplo, específicamente de las esofágicas, los trastornos motores, ¿cuáles son? Básicamente acalasia, espasmo difuso del esófago y la esclerodermia, que son las que más, digamos, están asociadas, ¿no? Las extrínsecas, tumores de mediastino. Dilatación auricular izquierda tendría que ser muy severa. La guía lo documenta, o sea, lo documenta el libro, ¿no? Pero tendría que ser severa. Y recordemos, las aurículas son cavidades de alta o de baja presión. De baja presión. Entonces, al final, si tú te tragas, por ejemplo, una piedra, o sea, difícilmente la aurícula va a comprimir esa piedra, ¿no? Y no te estoy diciendo algo recontra exagerado, porque, por ejemplo, los cuerpos extraños sólidos, ayer nomás, sí, ayer sí, no, el sábado, un niño de 1 año se tragó una piedra y una pila. Para 1 año, buenas noches. Para 1 año es grande, ¿no? Incluso puede haberle hecho una función total de la vía aérea, pero bueno, lo deglutió y lo botó después de casi 36 horas más o menos. Diagnósticos diferenciales. Odinofagia, ¿no? Ya saben que esta aquí cursa con dolor,
y vamos a hablar luego de la sensación del globo que el paciente tiene aquí, o sea, normalmente es orofaringe, ¿ya? Tiene acá como si tuviera algo, el paciente te va a decir. Entonces ese también es un trastorno neuromotor, incluso se clasifican las autonomías neurovegetativas, pero eso todavía no te interesa. Y este es el consenso de Roma para el tema de la disfagia, ¿ya? El consenso de Roma 4 para la disfagia, porque Roma 4 básicamente es para síndrome de intestino irritable, ¿ya? La guía de Roma 4 aborda en su mayoría el síndrome de intestino irritable. Pero, ¿qué vamos a ver acá? Por ejemplo, trastornos funcionales digestivos. Vamos a ver trastornos del esófago, que son dolor torácico funcional, pirosis. En realidad, eso te lo pongo para que sepas que hay una clasificación, pero no es lo más importante de la clase. La clase me interesa más que para el tema de dispepsia aprendas la clasificación de Roma 3, que te la pongo porque está en el libro, aunque desde el 2017 ya no se usa esa clasificación. La clasificación de dispepsia sí es Roma 3, porque la Roma 4 de dispepsia dice lo mismo, o sea, no hay variación, sino que como un nuevo consenso. O sea, ¿por qué creen que se llama Roma? ¿Porque no se ha hecho en Lima? No. Ya pues. Entonces, ya, digamos, se tiende a hacer cada cierto tiempo una congregación de especialistas que van a tratar específicamente el tema de dispepsia, de síndrome de intestino irritable o trastornos de la motilidad del tracto gastrointestinal. Eso se hace en Roma cada 3, 4 o hasta 5 años. Por lo tanto, se va a llamar el consenso de Roma 3, Roma 4, Roma 5, ¿no? Entonces, pero ¿qué es lo que tenemos que tomar de cada uno? Digamos, lo que cambia, ¿no? O sea, una guía se saca cada cierto tiempo porque naturalmente tiene que decir algo nuevo, ¿no? Porque si va a decir lo mismo, no se cambia. En este caso, Roma 3, Roma 4, para el tema de disfagia, no cambia. Para el tema de dispepsia, no cambia. Sí cambia para el tema de trastornos de la motilidad o del síndrome de intestino irritable. Ok. Pero eso es en el tema de clasificación. Sin embargo, ya hay nuevas guías, como por ejemplo la canadiense con la americana y la colombiana, que a nivel de Latinoamérica, para el tema de estudios gastrointestinales, Colombia es la que está más adelantada, ¿ya? Y, por ejemplo, ya cambiaron la clasificación. Yo te hice una pregunta en el examen que decía que tiene que tener los síntomas durante 6 meses, ¿no? Y me comentaron muy bien diciendo que de forma ininterrumpida los últimos 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Listo, la clasificación o la guía de Canadá con Estados Unidos desde el 2017 te dice que no necesitas de que sean 3 meses, sino solo 1. Y en base a eso se tiene que manejar. Porque, ¿qué te dije de las guías? ¿Qué es lo que buscan las guías? Te lo repetí, disminuir la mortalidad. Y si tú tienes sospecha diagnóstica con 1 mes, si fuera un cáncer, te digo si fuera un cáncer, no te conviene cogerlo en etapas tempranas a que cogerlo después de 6 meses. O sea, lo que buscan las guías es disminuir la mortalidad. ¿Pero qué dice tu libro? Tu libro te dice Roma 3. Entonces, te tengo que preguntar Roma 3. Ya luego lo vas a ir mejorando cuando lleves tu rotación por base. Pues adelante solo. Doctor, disculpe, eso de criterio de Roma 3, ¿dónde está? El libro. No, eso es de Roma 4. Sí, está. Roma 3 y Roma 4 es lo mismo. Pero en el libro mismo no se ve eso. Roma 3. Este cuadro, Roma 4. ¿Cuál es la diferencia? Solo el 4 está. ¿Cuál es la diferencia? No, pero eso no está. Le puedo mostrar el libro. Le puedo mostrar. ¿Cómo? O sea, no está. No tiene el contenido igual. Solo están los ejemplos de las enfermedades posibles, mecánicas, así.
Ya me dice, ¿Pero por qué? Si ahí dice. no está, doctor. Y de hecho dice, se presenta la clasificación de acuerdo con el consenso de Roma 4. Roma 3 y Roma 4 dicen lo mismo. Pero ahí dice, te manda el 44511 y solo es la clasificación de las enfermedades. Vamos a ver. Pero acá está el libro físico, doctor. Yo tengo el virtual. La tercera edición. También el tercero. Tenemos el virtual. Andrea, no sé. Ahí se habló, La primera. Me han borrado esa hoja, creo. ¡Punto! Ya está, acá. No, pero igual tienen que saberla, lo cual. Pero es que no menciona, no, es como, no es deducible, a eso me voy. No pude deducir que ¿Cómo te matas? Puede ser. Voy a pensarlo. Voy a pensarlo. punto por hora. Pero. Ahora todos, a todos. ¿Por qué mejor lo bajo a 16? Ah, Ya. ¿Y qué es lo importante del tema de la disfagia? O sea, para todos en biología en general es importante la historia clínica y la relación que tengas médico-paciente. Sobre todo en los trastornos que son crónicos, la relación médico-paciente es muy importante. Porque muchas veces, por ejemplo, cuando te toque hablar de síndrome dispépsico, una causa del síndrome, o sea, el síndrome dispépsico también lo vas a dividir en orgánico y funcional, ¿sí o no? Vamos a suponer que tu paciente le haces una endoscopía, no encuentras nada. ¿Cómo le dices que lo que tienes es porque, pucha, así funciona? ¿Cómo te va a creer? Si ahora los pacientes, en general, todos siempre quieren una evidencia, ¿no? No, pero algo debo de tener. Usted no me está buscando bien. Y se comienzan a pasear consulta tras consulta tras consulta, ¿no? Y lamentablemente también hay gente de pocos escrúpulos que al final también lucran, ¿no? No, hazte esta tomografía, hazte esta resonancia, hazte esto, hazte lo otro. Y al final, para decir lo mismo, ¿no? Como las migrañas, o sea, hay criterios de migraña. Cuando hagas tu clase de neurología, vas a ver que para la migraña le vas a pedir tomografía. O sea, sinceramente, no. Pero, o sea, ¿qué vas a ver en la tomografía? Nada. Entonces, ¿por qué le piden tomografía a una migraña? Diagnóstico de exclusión. No, porque yo te digo, Un día, pues. pero el día lo vas a ver en una migraña, No. en una tomografía. no. ¿Tampoco lo ves? Sí, Si es sangrado, sí.
trastorno isquémico transitorio. Sí, pero también se puede pasar a un... Posterior a las- ¿Qué dice la definición de un día? Es una Que la- menor a 48 horas. Menor a 24 horas. 24 horas. Que la resolución de los síntomas es espontánea y que la sintomatología dura menos de 24 horas. ¿Lo vas a ver? No lo vas a ver. Tendrías que tener muchísima suerte. Entonces, a lo que voy, hay diagnósticos que se hacen por exclusión y hay diagnósticos que no. Porque, por ejemplo, para diagnosticar, un ejemplo, migraña, tienes que reunir ciertos requisitos. Bueno, entonces, retomando el punto, el tema de la anamnesis y del examen físico es muy importante, sobre todo en determinar, en este caso, la temporalidad, la localización del dolor, a qué está asociado, ¿no? Si está asociado a líquidos o sólidos. ¿Qué pasaría si un paciente te dice, oye, ¿sabes qué? Yo qué sé, tomo agua e inmediatamente lo regresa, lo bota? La disfagia. Orofaringia. Lo más probable es que sea una disfagia orofaringia. Motora. Y si eso de ahí, por ejemplo, porque pasa, a mí me pasó una vez, cuando estaba en el internado, pues solamente vi un caso de eso, un recién nacido, ¿no? Un neonato, le daban la leche y vomitaba, y el vómito era casi inmediato. Un neonato, ¿pensarías en disfagia? ¿En qué podrías pensar ahí? Oye, yo sé que no has llevado a un neonato, pero ¿se te ocurre algo? Puede ser obstrucción, muy bien. ¿Qué más? Puede ser una atresia esofágica, ¿no? Puede ser falta de comunicación del esófago y el esófago superior con el medio no se conectaron y esto hace que termine en un tubo ciego y eso tenía. Y así como hay alteraciones del también hay fístulas, ¿no? Fístulas traqueoesofágicas, por ejemplo, ¿no? Pero ¿por qué te hago este ejemplo? Porque la investigación, o sea, cuando tú haces tu historia clínica del paciente te va a decir, no, oye, tomo agua y no puedo o no me degluto, entonces tú piensas que ya la severidad es mayor, ¿no? Distinto que te diga, oye, ¿sabes qué? Como pues un bistec y me dificulta el paso, pero lo puedes pasar, sí, pero se me dificulta. Ok. Y un paciente se puede morir de hambre, pero no de sed, por así decirlo, ¿no? O sea, tengo pacientes, por ejemplo, que tienen falla intestinal, ¿no? La falla intestinal se considera cuando el tubo digestivo mide menos de 2 metros, ¿ya? Entonces, ¿con qué se alimentan? Los tienes que alimentar muchas veces por la vena, ¿no? Muchas veces. Entonces, ¿y el paciente se te muere? No. O sea, digamos, ¿es estrictamente necesario que un paciente coma? No, pero siempre tiene que hidratarse. Porque si no te hidratas, no solamente alteras tu homeostasis, sino también vas a generar complicaciones, por ejemplo, renales, ¿no? Luego vas a ver, llevas también nefro, ¿no? Vas a ver que ahí, bueno, ya lo llevaba, pero irá prerenal, ¿no? El AQI, porque el AQI prerenal. No, isquemia no. Prerenal es por volumen. Ah, sí, sí. El examen físico, su importancia radica en detectar alteraciones extraesofágicas, ¿no? Como signos neurológicos, como les dije, cursan con deterioro, con un antecedente de SB y con secuela, ¿no? Porque dependiendo de la localización del SB, puede cursar, ¿no? Siempre se hace, por ejemplo, el reflejo de Rousseau para ver cuando el paciente ya puede iniciar o no viene. Candidiasis, ¿no? La candidiasis naturalmente duele. ¿En qué pacientes vas a encontrar candidiasis? Olvídate de VIH, es más fácil, así como todo era pop. Todo era pop, el capítulo pasado. Ahora, ¿en dónde vas a encontrar candidiasis? VIH sí, 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 VIH. Inmunosuprimidos también, en un inmunocompetente. También encuentras candidiasis.
pacientes que son usuarios, por ejemplo, los pacientes asmáticos que usan inhaladores o canister, cuando usas más de 4 canister por año, tienes riesgo de cardiopatías. Porque ¿cuál es el tratamiento del asma? ¿Qué? El tratamiento del asma. Medicamentos Y la nueva naturaleza es. No sé qué examen vas a dar, pero. Y les hablé. Inhaladores. De la GERMA 5.4 y de la GIBA. Les dije. Yo sé que tratamiento no te podría preguntar tratamiento porque no estás para eso, pero tienes que sospechar, ¿no? El tratamiento del asma es lava más ICS, que es corticoides inhalados, y los corticoides inhalados de forma local y te puede generar candidiasis. No necesariamente está asociado al VIH. Sí, tienes que pensar en VIH, pero una persona de 80 años vas a pensar en VIH. Es difícil, ¿no? Difícil. Si tuviera 20, ya. Y aún así con 20 pensarías en VIH. Difícil, ¿no? Porque ya luego vas a ver dentro de la fisiopatología del VIH que hay progresores rápidos y progresores lentos. Los progresores rápidos son muy pocos, menos del 5% de la población. Y ellos sí presentan sintomatología al segundo o tercer año, pero lo normal es que sean progresores lentos, promedio 5 o 7 años. Entonces una persona de 20 años, por ejemplo, ¿no? Porque veo los ejemplos cuando ponen los exámenes, persona de 20 años, o sea, quiere decir que adquirió el VIH a los 15, y a los 15 años, si bien cierto la tasa de inicio de relación sexual ha disminuido, pero tienes que llevarlo a la localidad. O sea, por ejemplo, el inicio de relación sexual en la selva es en 12 años, la maternidad en la selva es en 15 años. Ahí podrían pensar, sí, pero acá en el... O sea, cambia la situación, ¿no? Bueno. Y este es un algoritmo. ¿Está en el libro ese, doctor? Sí. Este es un algoritmo simplemente para que te vaya orientando. Ojo, esto de aquí no es, como se diría, quiere decir que si cumplen todos los criterios, necesariamente, por ejemplo, estamos hablando de cáncer, ¿no? O sea, no es. El algoritmo solamente es una orientación, ¿ya? Por ejemplo, si tienes la disfagia, ya dijimos que disfagia es la dificultad al traslado de los alimentos. Si es al iniciar la deglución, tenemos que es orofaringe, listo, no hay mucho más que buscar. Dentro de la orofaringe casi siempre era externo, ¿no? SB, listo, ya está. En la disfagia, cuando se atasca después de la deglución, dices, ok, es esofágica. Si es con sólidos, vas a pensar en una obstrucción mecánica. ¿Por qué? Porque los sólidos es, o sea, digamos, la dificultad del pasaje a un alimento sólido quiere decir que tienes que tener una gran resistencia, ¿no? O sea, ¿sí me entiendes, no? O sea, que pase un sólido y que aún así lo puedas deglutir, quiere decir que la obstrucción o la parte que se está oponiendo tiene que tener una gran resistencia. Entonces, lo primero que vas a ver es si es una obstrucción mecánica anatómica, si es que esta aquí es intermitente. ¿Qué quiere decir intermitente? Que se presenta por momentos y luego puede ceder. En este caso, piensas en los anillos esofágicos, porque los anillos esofágicos, al ser esfínteres y al ser musculares, tienen cierto tono. Y así como hay una hipotonía, también puede haber una hipertonía, ¿no? Pero no siempre está hipertónico, porque un músculo no puede estar contraído de forma natural todo el tiempo, ¿no? Tiene que tener un periodo de reposo, salvo los espasmos, que ya son lesiones seculares en las cuales ya queda cerrado, ¿no? Y para hablar de disfagia, que estamos hablando del esófago para arriba, ¿no? Podríamos pensar en un anillo esofágico, listo. Si la obstrucción mecánica es progresiva, ¿qué entiende usted por progresiva? Así es, ¿no? Inicia, por ejemplo, en grado 1 y luego va haciéndose grado 10, grado 20 y así sucesivamente. Si esto aquí se asocia a baja de peso, ¿vas a pensar en cáncer? Sí, vas a pensar en cáncer. Pero
Bueno, la acalasia podría cursar con baja de peso, pero porque porque luego, o sea, porque te dejas de alimentar, ¿no? Porque al no haber pasaje, no te alimentas. Sí, puede ser. Pero también, o sea, también, digamos, si quiero ser más radical, que son casos aislados, también puedes pensar en una TED intestinal, ¿no? O sea, a lo que voy es que el algoritmo te dice cáncer, pero ¿quiere decir que todos los casos van a ser cáncer? No. Por lo tanto, este solamente es una guía de cómo puedes ir enfocando tu diagnóstico, ¿no? Los exámenes complementarios. Para el tema de la disfagia, nuevamente, del esófago hacia arriba, ¿con qué vamos a cursar? Con el esofagograma con bario. ¿Qué te permite esto? Morfología y movimiento. ¿Por qué? Porque ¿alguien ha visto lo que es un esofagograma o un tracto intestinal o algún estudio que sea validado? ¿No? Ya es sencillo. El bario a la radiografía se va a ver radio opaco. Se va a ver radio opaco. Entonces te van a dar un líquido, ¿no? Una agüita con bario, la vas a tomar y naturalmente la vas a tomar. Sí, porque eso que parece una gimnasia. ¿En la acalasia? La acalasia y la estenosis. La acalasia es, por ejemplo, ahorita llegamos, ¿bien? Pero para no dejar de responder tu pregunta, te imaginas un tubo, el tubo tiene que tener cierta medida, cierto diámetro, de forma uniforme. La acalasia es que ese diámetro se va haciendo más pequeñito, incluso en alguna literatura la llaman como el pico de una colibrí, ¿listo? Y eso de ahí también cursa con dismotilidad, ¿no? Eso es la acalasia, o sea, el tubo que debería medir, voy a inventarme 5, termina midiendo 0.5. Sobre eso no va a pasar ningún alimento, ¿no? Porque, por ejemplo, pregunta para residente, que es para R1 nomás, ¿de qué tamaño tienen que ser los alimentos para que puedan atravesar el píloro? Ustedes lo deben saber, para residente, menos de 2 milímetros. Si miden más, no va a pasar. ¿Pero por qué es importante? Porque hay síndromes pilóricos, ¿ah? O sea, cuando tienes por ejemplo, los vómitos tardíos te hacen pensar en síndromes pilóricos. Y ahí hay que ir a hacer una infundilotomía, ¿no? O sea, cortar el píloro para que esto pueda aperturar. Eso es otra cosa, ya, todavía no. Entonces, el esofagograma es sencillo, tomas ese líquido y te van haciendo radiografías. Listo. Y con eso ves cuál es la forma y si es que progresa o no progresa. La esofagoscopía es como una endoscopía, porque igual sigue siendo una camarita, naturalmente con un conector de menor tamaño, pero la ventaja de esto es que te permite tomar biopsia y citología. Esto es importante, sobre todo en la sospecha de cáncer, ¿no? La manometría, ¿qué te mide la manometría? Presión. Las presiones, pero no evalúa el pasaje. Y la manometría, por ejemplo, es un estudio que se hace en la acalasia, ¿ya? Porque hay un trastorno de la motilidad, pero asociado a la diferencia de presiones. Tú has escuchado hablar del peristaltismo, ¿sí o no? ¿Qué entiendes por peristaltismo? Son las contracciones rítmicas del músculo. Así es de forma ondulante, ¿no? Y las contracciones producirán presión. Claro. Exacto. Una presión intraluminal, ¿no? ¿Sí? Ok. Y si no hay peristaltismo, ¿cómo estaría esa presión? Normal, ¿no? O sea, sin alteraciones. Sin alteraciones. La manometría te mide presiones, por lo tanto te va a decir si es que hay o no contracción. Solo eso, te mide las presiones. Y bueno, el centellograma, mira, no todos los hospitales tienen endoscopio, ¿te imaginas que tengan un centellograma? Creo que solo el Rebagliati sí. Náuseas y vómitos. Esta clase es muy corta. ¿Cómo se termina? ¿Cómo se termina? Sí. No, falta todavía una. No, falta todavía Después,
Sí, tiene un 0. Pero es dispersia funcional orgánica. Y sobre todo, y es más rápido cuando ustedes ya todavía tienen conocimientos previos, ¿no? Y hace que esto sea más rápido, porque lo que les estoy presentando, dicen, ya, esto sí, eso, es mucho más rápido. El vómito, definiciones, ya, esta fue una pregunta. ¿Esto está en el libro, doctor? ¿Y qué página? Busca. O sea, usamos el libro como base, claro que sí, porque, digamos, tenemos que empezar de algo, ¿no? Pero o sea, igual en las clases pasadas te he puesto algunas cosas que no necesariamente están en el libro. Porque la idea es darte también algo más, ¿no? O sea, como te dije, por ejemplo, te pongo los criterios de Roma, listo, porque es lo que se maneja a nivel internacional. Sin embargo, ya hay guías, como te expliqué, que están postulando una variación respecto a esos criterios. Pero como no están estandarizadas, no te puedo pedir que te sepas esa guía, ¿no? Como por ejemplo, cuando llevemos el tema de cardiovascular, espero que haya una clase de hipertensión, pues el colmo que no hay hipertensión. Hipertensión es algo frecuente, ¿no? Y sin embargo tenemos dos corrientes. Tenemos la guía americana, que es la de la AJA, y tenemos la guía europea, ¿no? ¿Y qué guía usamos nosotros? La europea. La europea. Claro, nosotros usamos la europea. Usamos la europea, pero entonces, ¿cuál yo te tengo que enseñar? ¿Nos vamos con la americana? Probablemente no, tenemos que ir a lo que manejamos realmente en el día a día en los hospitales, que es la europea. Sin embargo, tu libro te va a mencionar que según la AJA se clasifica en estadio 1 a partir del siglo 35, ¿no? Y no, o sea, usamos la europea. En razón de ello es que tenemos que, te voy a dar, por ejemplo, en este caso te puse los criterios de Roma, que entre Roma 3 y Roma 4 no hay nada, por lo tanto la que tienes que saber si no hay alteración es la Roma 3, que es la que salió, ¿no? Y esto aquí, creo que todos hicieron esta pregunta bien, ¿no? Así que puedo pasar esta diapositiva, ¿no? Para no sentirme mal explicando algo que ustedes ya saben. El vómito. ¿Dónde está ubicado el centro del vómito? Está ubicado en la formación reticular lateral del bulbo. Así, casi todas las funciones neurovegetativas están en el bulbo, ¿no? Porque en la corteza tienen que estar las somáticas o las que porque tú puedes decidir vomitar, o sea, espontáneamente. No, ¿verdad? Espontáneamente no. Cuando te cae mal una comida, ok. Cuando hay intoxicaciones. No le escucho, doctora, déjame que hablar. Vías aferentes y eferentes. Sinceramente, para el tema del vómito, te lo pongo porque es parte de, pero no es muy importante. Del vómito sí me interesa que sepas el origen y las complicaciones. ¿Qué complicaciones crees que pueden haber porque un paciente vomita? Deshidratación. Sangrado también. Sangrado. Desgarro Por desgarro. Trastornos como Electrolíticos, trastornos electrolíticos, sí, hipocalemia, claro que sí. Hiponatremia. Eso me interesa que sepas, en vez de que saber que la vía diferente, yo sé, pues está a cargo del facial, del trigémino, para neurología, sí, para semiología. Tipos de vómito. Ya. Cuando el vómito es con alimento, con contenido alimentario, ¿no? Sin digerir una estenosis grave. Cuando está parcialmente digerido, quiere decir que si está parcialmente digerido un alimento, ¿qué entiendes? Ok, pero que por lo menos ha tenido cierto tiempo en el estómago, ¿no? Entonces, o sea, distinto es que tú tengas, yo qué sé, la doctora se ha estado comiendo su manzana y el mismo bocado lo termina vomitando sin alteración. Entonces quiere decir que hay algo que no te permite estar ni siquiera un segundo en el estómago.
Entonces lo primero que piensas es una estenosis, y claro que sí, ¿no? Pero si esto viene luego parcialmente digerido, por lo menos ha estado cierto tiempo en el estómago. Entonces vas a pensar que la patología es, ¿y qué piensas? Una gastroparesia, ¿no? O en este caso una obstrucción pilórica, porque te acuerdas que te dije del píloro, por ejemplo, ¿no? Y si encuentras en el vómito contenido bilioso, quiere decir que no va a haber una obstrucción, por lo menos hasta la ampolla de váter, ¿no? ¿De dónde se encuentra la ampolla de váter? En la segunda posición. ¿Y quiénes desembocan ahí? El esfínter No, el esfínter de Oddi es Conducto de Wilson y Conducto conducto. el pancreático cístico. Ajá, conducto de Wilson y el También. conducto cístico. Por ahí vas. Wilson cístico. Por ahí vas. Coledo, ¿no? Ah, porque el cístico se une con quién. No. No. Esa es anatomía. ¿Tampoco han llevado anatomía? No, sí, hemos llevado. No me mientas, no me mientas. No podría estar acá. Si hay contenido sanguíneo, ¿no? Podríamos pensar en un desgarro de la musculatura o de la mucosa esofágica, sí, claro que sí, ¿no? Específicamente un mal de. Si es en borra de café, pensamos en úlcera, que luego vamos a tener que ver, bueno, que ya no vas a llevar las úlceras, todavía se utiliza la clasificación de Forres, ¿no? Hasta la tipo 4. O tumores, ¿no? Y si tiene contenido fecaloideo, el vómito de contenido fecaloideo es un vómito pútrido, ¿no? O sea, realmente. Mira, sinceramente a mí no me ha tocado un vómito fecaloideo. He tenido, o sea, vómitos asociados a sangre, sí, todo eso. He visto una hematemesis, pero un vómito fecaloideo en todos los años que tengo no me ha tocado ver. Espero que no, pero bueno, igual te lo pongo, ¿no? Y casi siempre se debe a obstrucción intestinal, sí. O fístula gastropólica, ¿no? La fístula gastropólica, pero para que sea una fístula gastropólica, o sea, no sé, no me ha tocado, por eso digo, no he visto o sea, por perforación puede ser, por perforación, pero por perforación tendrías que ver también un neumoperitroneo, ¿no? O sea, es un poco más difícil. Las náuseas, la náusea es un síntoma específico o inespecífico. Inespecífico. A ver, para Patrick, ¿no? Ya me voy aprendiendo y ya voy a los nombres. Dame 5 causas de náuseas. Es un Ya, 5 causas que te ocasionen náuseas. Pero no todos están en el libro. La persona gestante. Una gestante, muy bien. dolor de cabeza. Cefaleas tipo migraña, claro que sí. Algún olor también puede ser. Muy bien, los olores también pueden ocasionar. El cólico renal, náuseas. O sea, a lo que voy es que las náuseas, como ven, están nombrando diferentes sistemas. No es un síntoma específico. O sea, el que alguien tenga náuseas no te dice prácticamente nada, ¿no? Solamente te dice que hay algo malo. Ya luego tú lo llevas a otro contexto, ¿no? O sea, tú puedes, por ejemplo, a ver, solamente por dar un ejemplo, te llega una mujer, voy a inventarme, 22 años, con náuseas,
no fiebre, no diarrea, no vómitos. ¿Qué piensas? Gestación, pues, ¿no? Listo, pero si a eso, si a todo lo que te digo le aumentas que tiene, por ejemplo, anisocoria, ya piensas que hay un problema a nivel, hipertensión, ¿no? Puede ser una hipertensión intracraniana. Entonces te das cuenta cómo, por decirte solo náuseas, no te estoy diciendo nada, sino tienes que empezar a sumar síntomas. Y la idea es que los síntomas los vayas organizando, ¿no? Bueno, el tema de las complicaciones, específicamente de los vómitos, neumonía aspirativa, deshidratación, trastorno base, Manuel Borja, que es la ruptura de la pared posterior, ya que esto aquí pues, de repente ni la cuentas. Borja, de la pared posterior del esófago. Dispepsia. Ya me quedan 3 diapos nomás. Termina el resto. Corregimos los exámenes. Igual nos quedaríamos conversando de cualquier cosa. Corregimos los exámenes. Falta un tema todavía. Cada uno. No, si es necesario, porque tienes una cámara ahí. Ella dice que sí funciona. Pero está grabando. Ella me ha retado varias veces a decirme que sí no funciona. Porque yo le he dicho que es la primera clase que viene. Y siempre me dice, revisen las cámaras. Pero participemos, pues hagamos esto un poco más. Si ya lo han leído, o sea, han leído para su examen, el examen ha estado recontra sencillo. Me he basado específicamente en conceptos. Por ejemplo, en las 2 clases que vienen, ahí sí va a estar chévere, porque viene dolor abdominal, que definitivamente van a haber casos clínicos, porque dolor abdominal dolor abdominal es importante que lo sepas, porque básicamente tienes que determinar entre un abdomen agudo médico de uno quirúrgico, ¿no? Dentro de los quirúrgicos, a la cabeza siempre apendicitis, a la cabeza, pero no es la única causa, ¿no? Apendicitis vas a pensar, por ejemplo, en un varón, pero un abdomen quirúrgico en mujer, puedes pensar en un embarazo ectópico, puedes pensar en un quiste perforado, o sea, es bonito, ¿no? En cambio, los abdomenes médicos, ¿cómo los vas a solucionar? Y el abdomen quirúrgico al final termina siendo médico, ¿no? O sea, hace poco, dos semanas, porque vino el día 2, no me acuerdo. Sí, vino el día 2. Un familiar mío se internó en el REVA. Lo íbamos a meter al Menara, pero yo estaba ese día. Así que lo terminamos metiendo al REVA. Pero le hacen una debieron hacer una endoscopía, pero se mandaron con cassette y perforan la vía. Entonces, esa perforación te convierte un abdomen médico en un abdomen quirúrgico. Sin embargo, la conducta fue expectante. O sea, ¿qué quiere decir expectante? Que no se abordó quirúrgicamente porque se decidió esperar a ver si resolvía espontáneamente. O sea, si esa perforación, que era más o menos de 3 milímetros, porque leí el reporte, podía cerrar solo, con todas las complicaciones que eso puede traer, porque estábamos hablando de vías biliares, o sea, podía tener un bilio peritoneo, que la bilis pase al peritoneo, ¿no? O sea, la cavidad. Tenía un neumoperitoneo también. Entonces, te das cuenta cómo el tema de abdomen va a ser bonito. El tema de HDA, el tema, discúlpeme, de hemorragias, porque vas a clasificarlas también en hemorragias digestivas altas, medias o bajas.
Ayer nomás tenía una abuela de 81 años que tenía una HLA activa y se nos estaba yendo ahí. Su hemoglobina en 3 horas bajó de 10.1 a 7.2 en 3 horas y seguía. Le pusimos 4 paquetes, pero bueno, igual tuvo que entrar a una endoscopía no terapéutica. Pero esas son cosas que te van a tocar. Ahora, ¿cómo las vas a determinar? Eso es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Pero esas clases, por ejemplo, sí nos van a, o sea, sí son un poquito, van a demorar mayor tiempo. Pero aquí, pues, hablarte de vómito, náusea y ya terminamos ya prácticamente. La epidemiología. La epidemiología es importante, ¿eh? Porque, o sea, para determinadas situaciones, porque te van a hacer sospechar de la patología, ¿no? O sea, decir, pienso en esto porque obviamente es una alta prevalencia. No vas a pensar en enfermedades que tienen el 1% de incidencia, ¿no? en tu consulta, ¿no? O sea, entonces, de dispepsia lo que quiero que sepas es, número 1, que el 75% quiere decir, o sea, casi todas las dispepsias, no hay una causa evidente. ¿Ok? Entonces, la dispepsia, al no tener una causa evidente, se determina como una dispepsia funcional, ¿no? O no ulcerosa, porque en Dulcila ponen ulcerosa la isoplasma, no ulcerosa. Quiere decir que si no tiene úlcera, o sea, por ejemplo, en este caso, un origen orgánico, te dice úlcera gastroduodenal y cáncer gástrico. Ok, si es de cáncer gástrico, bajo la clasificación que me han pedido, sería una no ulcerosa, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero sería orgánico o funcional, en este caso sería orgánica, ¿no? Por eso que las dispepsias se clasifican en orgánicas y funcionales, o no orgánicas, ¿no? Pero en realidad es funcional. Y las orgánicas, como su nombre lo dice, casi siempre, o mejor dicho, deben tener una causa, ¿no? Y esa causa es la que vamos a investigar, y esa causa es la que normalmente tú terminas sacando con anamnesis. Entonces, las dispepsias, 25% de los pacientes tienen un origen orgánico. ¿Cuál es la más frecuente? Una úlcera gastroduodenal, sí. También va a haber reflujo gastroesofágico, sí. Y esta aquí, el cáncer gástrico, también es importante. Vamos al final, te comento otras cosas. ¿Ya? La clasificación de dispepsias, la dispepsia secundaria, porque normalmente hay una causa orgánica sistémica o metabólica, ¿no? Y la funcional es que ya, como estamos definiendo desde acá, no hay una causa evidente, por lo tanto no hay una causa identificable, ¿no? Y el primer vendedor epigástrico en el que te denominan por ejemplo, para la clasificación de la norma 4, una de las características que no te he puesto porque no te conviene saber es que mejoran con la deposición, pero eso es nuevamente más asociado al síndrome de ya, y lo que estábamos viendo dentro de las causas orgánicas. Dentro de las causas orgánicas no se encuentran las patologías que dependen de la psiquis, ¿no? O sea, una esquizofrenia no te va a dar una dispepsia orgánica. ¿Sí? Yo sé que no llevo a psiquiatría, entonces lo sé. Pero a lo que voy es que la ansiedad, o sea, no es una causa orgánica. ¿Ya? Porque te puse una pregunta de eso. La causa orgánica normalmente está asociada a una alteración estructural o funcional. Los criterios de Roma. Listo, esto es lo que se usa. Pero qué raro, por el color y todo esto debería estar en el libro. Respi. No, Por el color. puede ser. De repente me han arrancado la hoja. Creo que se ha salido.
Ya, pero acá te dice claramente, no, son síntomas presentes al menos 6 meses antes del diagnóstico, activos durante al menos 3 meses, ¿ya? Y presentando uno o más de los siguientes síntomas, que son plenitud postprandial, ¿no? Sensación de llenura precoz o saciedad precoz, dolor epigástrico, ardor epigástrico, ¿no? Y que exista una ausencia de alteración estructural en la endoscopía. ¿Ya? Eso aquí, como te mencioné, la guía del 2017 te dice que ya no deberían ser 3 meses, sino solo un mes. ¿Ya? ¿Cómo, por ejemplo, valorarías un vaciamiento básico limitado? O tardío, o lento, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice, ¿no? El gol estándar es la mamografía con tecnesio 99 para ver enlentecimiento del vaciado, ¿no? O vaciamiento gástrico disminuido. Se le da un bolo alimentario y se tiene que verificar ese radioisótopo, cómo va atravesando, cómo va avanzando a través del tubo digestivo. Y específicamente a nivel del estómago, lo que se tendría que ver en líquidos es que todavía hay un residuo mayor del 10% en las 4 horas, y para sólidos es mayor en las 6 horas. ¿Listo? Pero eso obviamente no te lo voy a preguntar, pero te lo estoy dando para que sepas en qué se usaría, por ejemplo, una gamografía con tecnesio 99, ¿no? Ahora, ¿eso lo tenemos? No lo vamos a hacer, pero la guía te dice eso, que ese es el gol estándar, o sea, deberíamos hacer eso, ¿no? Pero bueno, naturalmente por las limitaciones y por el costo, o sea, ¿qué logras con eso? O sea, diagnosticar o decir, ok, esto aquí es una alteración, ¿cómo se llama? Un trastorno en la motilidad, un vaciamiento básico disminuido, ya listo. Entonces te estás pensando que es una dispepsia funcional, ya, pero al final no te va a dar mayor beneficio, ¿no? Entonces es un estudio que su costo es muy elevado para los beneficios que te da. Y te puse esto de aquí, de Roma 4, para que veas que dice lo mismo. Y bonito. Y para pensar, solamente agregamos esto, para pensar en subtipos, vas a tener los subtipos cuando hablamos de distrés postprandial, para hablar de plenitud postprandial y saciedad temprana. Y para hablar de subtipos dolorosos, básicamente es dolor y ardor, nada más. O sea, de aquí para arriba es lo mismo que Roma 3. No hay cambio. Solamente luego se subdivide en que es postprandial y el doloroso. Y con esto se acaba la clase. Factores de riesgo en dispepsia funcional. Factores de riesgo. Cuando es funcional, ¿hay alguna organicidad y alguna causa? No, ¿verdad? No. Por lo tanto, te basas en lo que, por ejemplo, dice acá, vaciamiento gástrico retardado, según los criterios de Roma, tienes ahí saciedad temprana, plenitud postprandial. Si tienes plenitud postprandial, quiere decir que tu vaciamiento está disminuido, ¿no? O sea, ¿cuándo consideras que hay una plenitud postprandial? Cuando después de las 4 horas todavía te sientes lleno, para un volumen de comida habitual, ¿no? O sea, porque no te vas a comer pues media galleta y después de 4 horas vas a decir que estás lleno, ¿no? No es lo mismo que te comas pues 2 kilos de yo qué sé, de lo que más te guste, ¿no? Y el tipo de alimento también influye, porque no es lo mismo comer, por ejemplo, frutas o vegetales de fácil digestión a que comer, por ejemplo, carnes, ¿no? Cambia eso.
pero más o menos es la idea que con una comida que no es excesiva, después de 4 horas todavía tengas la sensación de sentirte lleno, o sea, no parcialmente lleno, sino de sentirte lleno, ¿no? Salvado, sí. ¿Cómo? Hola, ¿cómo están, chicos? Buenas tardes. Voy a corroborar un poquito la asistencia, ¿ya? Casi. Ahora vamos a ver. Acá. Siga. Aguilar Rojas, Presente. Cabrera Castañeda, Maricielo. Casas Pau Catania. Choquehuayta Carlos. Cruz Cigüeña. Cueva Camero. De Castillo Viva. De Castillo Viva. León Giraldo. Yoja Puerta. Marca Choque. Mesta Tola, Paola. Esta Tola Diana. Esta Tola Yesenia. Molina Vélez Keila. Loreña Carrasco. Paredes Pinero. Los niños. Maricona de la Monte Farias. Equipo Segovia. Presente. Equipo Segovia. Presente. ¿Por qué estás así? ¿Tienes mucho frío? Sí. Tucatita Espinosa. Bello Vázquez. Torres Mamani. Torres Vázquez. Alessia León. Listo, muchas gracias, doctor. ¿Cómo? No, era que yo dije que había ido hasta la crítica, pensando que era parte de esa Bueno, No está en el libro. no está invisible, ustedes. De dispepsia orgánica lo que más quiero que sepan es que la mayoría de veces está asociada al uso de fármacos o de HP, ¿no? De Helicobacter pylori. Ya hay varios estudios que demuestran la importancia del Helicobacter pylori. En realidad, la prevalencia del Helicobacter pylori es bastante elevada. Y yo les aseguro, según la epidemiología, y yo estoy seguro que es así, porque nos toca hacer muchas veces la diagnosis en eso, el Helicobacter pylori normalmente está entre el 40% de la población. Quiere decir que uno o un poquito menos de la mitad de los que están aquí están con Helicobacter pylori. Que eso de ahí te produzca unos síntomas es distinto, pero probablemente lo tengan. Y eso se debe, se debe a múltiples factores, ¿no? Naturalmente el Helicobacter siempre va a ingresar a través de la boca, ¿no? Es algo que en algún momento se ha ingerido. Pero de ahí a que pueda proliferar es distinto, ¿no? Pero ¿por qué la importancia del Helicobacter pylori? El Helicobacter pylori, número uno, puede perpetuar las lesiones. Por ejemplo, una gastritis, ya que ha leído gastritis, ¿no?
La gastritis, la cronicidad de la gastritis te puede, o sea, la gastritis en teoría es algo que deberíamos curar, que se debería curar. No siempre se logra, pero ya les va a tocar un montón de veces, incluso no solamente cuando les toca atender, sino cuando van y escuchan, no doctor, lo que pasa es que a mí las pastillas me caen mal, me dan gastritis. Ok, puede ser, porque acá te dice claramente, ¿no? La dispepsia está asociada al uso de aires, ¿no? Ok, ya, pero, o sea, trátatela pues, ¿no? O vas a tener 90 años con gastritis. Porque luego ahí viene la parte de responsabilidad que también debería haber por parte del paciente, ¿no? O sea, el doctor, yo soy alérgico, ¿a qué? No sé, pero soy alérgico. O sea, ¿quién debe saber eso, tú o yo? No, que no sé, no, ok, si no sabes, hazte un test, que es el test PRI, ¿no? Y me dices exactamente a qué eres alérgico. Porque no puede, o sea, no es correcto. Y felizmente hay leyes que amparan, ¿no? O sea, tú me dices, yo no sé qué pongo en la historia clínica, paciente refiere que desconoce su alergia. Porque si te pongo algo y te cae mal, no, pero yo te dije que era alérgico. Sí, pero ¿qué pues? ¿Me entiendes? Entonces, es una manera de... Por eso, en el tema de la medicina, naturalmente, ustedes tienen la responsabilidad de adquirir todos los conocimientos para que puedan ejercer una buena medicina. Pero los pacientes también tienen responsabilidades, ¿no? Yo no concibo como un paciente, y te va a tocar en muchísimo de esto, ¿no? Y no necesitas estar en un hospital para saberlo, porque lo vas a ver con tus vecinos, con tus compañeros, con tus conocidos, lo que sea. Siempre va a haber alguien que tenga por ahí un familiar que diga, no doctor, yo soy hipertenso hace 10 años. Ya señor, ¿y qué toma? Tomo una pastillita blanca, esa le dan para la presión. ¿Cuál es? O sea, tomas 10 años una pastilla y no sabes qué tomas. ¿No? Por eso digo, hay responsabilidad del paciente. Entonces, para el tema del Helicobacter, es importante tratarlo porque el Helicobacter es un factor de riesgo, por ejemplo, muy predisponente, no solamente para perpetuar la gastritis, sino para el desarrollo de cáncer gástrico. Y el cáncer gástrico es una de las patologías que va cobrando mucha notoriedad en el mundo. Por ejemplo, ¿dónde creen ustedes que haya más cáncer gástrico? En Japón. En Japón. ¿Por qué? Consume Muchas verduras. No, nada que ver. Es por el alcohol, por el consumo de alcohol. O sea, el japonés es borracho. Sí, de hecho sí, toman bastante. Y carnes rojas. El que lo tiene un dato de epidemia. Pero en Rusia Entonces, en Rusia no es mayor el consumo. Claro, en Rusia. No, lo que dice el doctor es cierto. El país con más incidencia de cáncer gástrico es Japón. Pero no necesariamente por las razones que el doctor refiere. Que es parte, sí, pero para eso luego tenemos que llevarlo a lo que es. O sea, sí es cierto, ustedes todavía están en proceso, ¿no? Entonces, con que tú sepas que son varias las situaciones, sí es, y te felicito por eso. Porque sí, el cáncer gástrico puede estar asociado al consumo de alcohol, sí. Tabaco también, ¿no? El estrés, sí, o sea, pero es que muchas veces las personas terminan diciendo estrés cuando no le encuentras una causa, ¿no? ¿Por qué se hacía por estrés? Qué fácil, ¿no? O sea, no estoy muy de acuerdo con eso. Sí hay patologías que se perpetúan por el estrés, sobre todo las psiquiátricas, ¿no? Pero no me vas a decir que porque te dio estrés vas a tener gastritis o una infección urinaria siempre, ¿no? El tema con el cáncer gástrico es que es uno de los cánceres más agresivos que hay y la sobrevida está incluso menor a los 3 años. La guía te dice que está por 5 años, ya está bien, pero eso es en los países de alta detección donde tienes un buen manejo, pero a mí me ha tocado ver pacientes con cáncer gástrico y lo veíamos, sin mentirte, semanal tenía un paciente con sospecha de cáncer gástrico y el cáncer gástrico lleva al paciente rapidísimo.
sea, porque es altamente metastásico, es altamente sintomático, ¿ya? Porque el paciente no te come, te vomita, no tiene cómo nutrirlo, le duele, ¿no? ¿Y cómo empieza casi siempre? ¿Cómo se empieza? Por disfagia. Discúlpame, por dispepsia. Entonces, eso es algo que te quería mencionar, porque me ha tocado pacientes, me tocó la mamá de una amiga mía, una muy cercana, que no es médica, y eso me tocó el año pasado, me acuerdo. Me llamó, me dijo, oye, mi mamá tiene este problema, siente que come, que eructa mucho, ¿no? Entonces, por teléfono no puedes hacer mucho, siendo sincero, ¿no? Entonces, pero bueno, a veces para no quedar mal, dicen, ya, bueno, mira, ¿sabes qué? Ve tomándote esto, pero que te vaya bien. Llévala a que la vea el gastro, que la vea el internista o algo, ¿no? Listo. Supuestamente tuvo una mejoría parcial con la medicación que se le dio, pero persistía, ¿no? Entonces, la llevó a un gastro y le hicieron exámenes, incluso le hizo una endoscopía, y en la endoscopía en la endoscopía le pone que no es que digamos que no había mayor alteración, digamos. Entonces puedes decir, es una dispepsia funcional, pero ¿por qué te comento todo esto? Porque dentro de todo habían cosas que no me cuadraban, ¿no? O sea, hasta ese momento yo no había visto a su mamá todavía, y cuando nos tocó verla, bueno, pues ya lamentablemente fue, o sea, la señora tenía baja de peso, tenía intolerancia oral, tenía los síntomas aquí, ¿no? Le buscamos si había ganglio bicho, uno no había. Y bueno, ¿y qué pasa? Es que luego me presentan los resultados, ¿no? Y tenía una endoscopía donde no tenía nada, le habían hecho marcadores tumorales y todos estaban normales. Entonces, tú dices, pucha, o sea, tienes todo esto, ¿qué es, no? O sea, te aleja un poco la posibilidad de que sea cáncer, ¿sí o no? O sea, tienes una endoscopía y tienes marcadores tumorales y ambos te dicen que no hay nada, allá tú mismo dudas y dices, como que no es cáncer, ¿qué más podría ser, no? Y te te echas a buscar, ¿no? Y me acuerdo que me hacía mucha bulla, tenía esto dándole vueltas a la cabeza y dale. Y cuando algo está así, estás todo el rato, ¿no? Dándole vueltas y eso. Y bueno, como yo también tengo que reconocer las limitaciones, porque por último yo soy internista, no soy gastro, ¿no? Para este caso específico, yo tengo un amigo, ¿no? Y mi amigo me decía, medio raro, me decía, ¿no? Pero hay que hacerle una endoscopía, Y yo le digo, pero ya tiene endoscopía, la endoscopía la tiene desde hace, ¿qué? 2 semanas recién. Y en teoría no deberías hacer una endoscopía con tan poco tiempo, ¿no? Y él me decía, qué raro, pero no, mira. Y mi amigo se cerró y me dice, hay que hacer una endoscopía. Bueno, la chica me llamaba, me preguntaba, oye, ¿pero qué podemos hacer? Y le digo, pero bueno, es que yo creo que tendría que hacer una endoscopía. Sí, pero es que el gastro me ha dicho que no necesito otra endoscopía, bueno, también tiene su negativa, ¿no? Hasta que, por así decirlo, la conversación se puso así un poco como que ella pensó que yo no le quería ayudar más, que le estaba diciendo como que hazte la endoscopía como para sacarme la de encima, ¿no? Y no era por eso, pero bueno, al final terminó haciéndose la endoscopía y le diagnostican una linitis plástica. Y la linitis plástica es, por así decirlo, es cuando la arquitectura del estómago está toda destruida, ¿no? Pues, y era un cáncer. Al final la señora se murió después de, sin mentirte, 3 meses, con marcadores tumorales negativos, ¿no? Entonces, la endoscopía es importante para el tema del diagnóstico de cáncer, sí, porque te permite tomar una biopsia, y mediante la biopsia es que tienes el diagnóstico definitivo, ¿no? Pero, por ejemplo, parte de los estudios que se le hizo también, para que sepas, no te lo voy a preguntar, se le hizo un hidrotema abdominal, o sea, es una tomografía hidro con agua, ¿no? Lo que tienes que hacer es distender el estómago para ver cómo están las paredes del estómago. De acuerdo al grosor de las paredes del estómago, también te da una sospecha indirecta de que sea cáncer. Y si esto realza con contraste, o sea, el cáncer siempre es una neoplasia, nuevo, ¿no? Y para que haya nuevo tejido tiene que haber vascularización. ¿Sí me entiendes o no? Entonces, si realza con el contraste, quiere decir que hay vasos. Y si eso está engrosado, te permite pensar en que hay, ¿no?
Y bueno, quería decirles eso porque el cáncer gástrico es una patología sumamente agresiva y que inicia con síntomas de dispepsia, que se pueden confundir muchas veces con gastritis y que en una primera etapa pueden mejorar, en una primera etapa, ojo, solamente en la primera etapa, en la etapa inicial, pueden mejorar con el tratamiento sintomático. ¿El tratamiento sintomático qué es? IVP, ¿no? Ya, fármacos se has llevado. Ya. Y vas a, o sea, con IVP o con protectores. Entonces, el tema de la dispepsia, sí, no te pido que cada vez que escuches de dispepsia pienses en cáncer, eso está claro, ¿no? Porque pueden usar, puedes pensar, ya te estoy diciendo las causas más frecuentes de dispepsia, vas a pensar en úlceras, vas a pensar en consumo de fármacos, pero son las preguntas que tienes que hacer, ¿no? O sea, si un paciente llega y te dice, ¿sabes qué? Mira, ya tengo buen rato con dolor o con ardor aquí en el epigastrio, ¿no? O sea, tienes que preguntarle, ¿y en el último mes ha consumido pastillas? Sí, he consumido una, bueno, una no te va a causar tanto, ¿no? Pero si dices, mira, es que sabes que tengo un dolor aquí en la rodilla, que me duele todos los días y casi interdiario me tomo 2 o 3 pastillas. Bueno, te ayuda a orientar el diagnóstico, ¿no? Y otra de las cosas que también quiero que sepan es que muchas veces escuchamos, ¿no? Hay baja de peso, baja de peso, baja de peso. Y tú escuchas baja de peso, dices cáncer o piensas en cáncer dentro de las diferentes patologías que estamos viendo. Pero eso es ya cuando el cáncer está avanzado, porque en sus etapas iniciales no hay baja de peso. Y eso te lo digo porque lo veo todos los días. Entonces, la dispepsia, ¿no? Es un síntoma, es un cuadro también inespecífico que te obliga a ti a buscar causas orgánicas de las inorgánicas. No siempre vas a hacer una endoscopia, no siempre la necesitas, pero ya las guías te postulan a que si tienes los medios, ¿por qué no? Doctor, disculpe, creo que es aparte del tema. Con respecto a los AINES, con las personas que tienen artrosis, consumen, ¿cómo trataríamos en este caso su dispepsia? Si ya sabes que es por fármaco, tienes que darle IVP. Porque ya sabes que es por fármaco, ¿no? Añadir el tratamiento. Añadir el tratamiento, así es. O sea, no le suspendes el tratamiento, porque luego tú también valoras costo-beneficio, ¿no? O sea, paciente, por ejemplo, con una artritis, solamente por darte una artritis, que eventualmente va a terminar con deformación de las articulaciones, ¿no? O sea, la artritis, la AR clásica, te va a deformar las articulaciones, ¿sí o no? Listo, entonces tú dices, ya, que no le duele el estómago, señora, no tome sus medicamentos para que le vaya bien con su barriguita, y luego la señora termina ni siquiera pudiendo coger una taza. No, ¿verdad? O sea, tú valoras ahí lo que es el beneficio, ¿no? O sea, y hay veces que tocará también, pues, porque hay ciertos fármacos, por ejemplo, que se inhiben que inhiben su absorción con los inhibidores de bomba, ¿no? Entonces, luego, por ejemplo, ya que has hablado, por ejemplo, de gastritis que revisaste, no está en el libro, por si acaso, ¿no? O sea, también hay estudios comparativos entre los IVP y los H1, ¿no? Y los anti-H1. ¿Sí sabes cuál es el anti-H1, no? Como la ranitidina. Como la ranitidina. Y acá en el Perú usan mucho la ranitidina. ¿O me equivoco? La ranitidina es uno de los fármacos más comercializados. Y sin embargo, lee la guía. La ranitidina ya está prohibida. Si no me quieres leer la guía, no deberíamos usar ranitidina. Pero es lo que hay. El omeprazol ya bajó el costo, sí, ya bajó el costo, pero muchas veces incluso ese costo, que puede ser irrisorio para ustedes, una ampolla de omeprazol genérica debería estar promedio, la más barata, 5 soles, 6 soles. Pero parece mentira, cuando te toca hacer tu serum, a mí me tocó hacer el serum en una zona de extrema pobreza, ni siquiera hay esos 5 soles. Y versus la ranitidina, que te cuesta 10 céntimos. Entonces, al gobierno le es más fácil darte ranitidina porque es más, o sea, ya luego vas a ver salud pública, ¿no? Salud pública, bueno, todavía no has llevado, pero hoy debes haber llevado uno todavía. Salud pública 2 y eso. Vas a ver
siempre están orientados. O sea, qué bonito decir, oye, hay que darles, por ejemplo, para el manejo de la ICC, sacubitrilo sartán, pero cada pastilla te cuesta, o sea, cada cajita te cuesta 180 soles. No se puede, ¿no? Entonces, ¿qué le vas a dar? Furosemida. Y la guía te dice que no es furosemida, o que la furosemida es tercera línea. Pero le damos porque tenemos, o sea, porque tienes eso y alguna respuesta te va a dar, ¿no? Entonces, a eso voy con los fármacos, por ejemplo, ¿no? Yo lo que tengo entendido es que los PPS se toman en ayunas. Tienen mejor efecto una hora antes del desayuno. Cuando se recibe un tratamiento crónico por cada día, ¿se toma junto con la pastilla o previamente? No, casi siempre es una hora antes de. Ayunas es no solamente comida, sino incluso, por ejemplo, la levotiroxina se toma en ayunas. La levotiroxina es el reemplazo de la hormona, ¿no? De la TTC, ¿sí o no? Listo. La levotiroxina se toma en ayunas. Tenemos una alta incidencia de hipotiroidismo, a predominio de las mujeres, ¿no? Tú ya vas a llevar, bueno, ya creo que estás llevando también semiología en endocrinología y vas a tener que tocar tiroides. Y dentro del tema del hipotiroidismo, las mujeres son las que son más propensas a, ¿no? Entonces se les da la hormona de reemplazo y la hormona de reemplazo se da en ayunas, en teoría. Entonces, ¿qué haces? Le das el omeprazol antes de la levotiroxina, le das la levotiroxina antes del omeprazol. O sea, no hay una regla estricta, porque incluso, por ejemplo, un paciente que te llega a la emergencia, ponte a las 4 de la tarde, habiendo almorzado, ¿le das o no omeprazol? Se la das, porque igual va a hacer efecto. Lo ideal es una cosa, y lo que vas a necesitar hacer es otra. Lo ideal sí es que los IVP se den en ayunas, porque ¿qué es lo que, o sea, ¿por qué crees que el IVP idealmente se den en ayunas? Cuando empieza a entrar recién la comida. A ver, vamos por partes. Inhibidor de A ver, tú dime, ¿por qué crees que el IVP se den en ayunas? Bueno, creo que porque las violaciones de derechos se dan mayormente cuando no hay ingesta de comida, por eso. Parte, más o menos, pero te completo la respuesta para no demorarnos mucho. Tú sabes que hay un ciclo circadiano, ¿has escuchado hablar del ciclo circadiano, sí o no? Si tú todos los días almuerzas a la 1 de la tarde, a las 11 vas a tener producción de ácido clorhídrico, no. ¿A qué hora vas a tener producción de ácido clorhídrico? A la 1 de la tarde, que es regularmente tu almuerzo. Y si tú no almuerzas a la 1 de la tarde, ¿qué crees que va a pasar con tu estómago? ¿O qué vas a sentir? Vas a sentir ardor, ¿sí o no? Listo, entonces no necesariamente es por el tema de la producción del jugo gástrico. ¿Qué otra afirmación tienen? ¿Qué otro postulado tienen? Porque el IVP se activa con el ácido clorhídrico. No. El ácido clorhídrico está producido por las células principales. Entonces, la producción va a estar. ¿Qué es lo que hace el IVP? Alterar solamente eso, pero hacer la conversión. Entonces, ¿por qué creen que el IVP idealmente se da? Son pacientes que ya tienen un riesgo o ya una inflamación gástrica, entonces para el IVP estamos inhibiendo parte de que el jugo ácido clorhídrico sea lesivo. Así es, porque inhibe la respuesta. No es porque cambies la producción, inhibe la respuesta. O sea, el ácido que se va a formar, ya vas a tener ahí algo que lo va a contrarrestar. Por eso no esperas que sea postprandial. ¿Por qué? Porque postprandial ya se generó una secreción de ácido gástrico y ya hubo irritación de esa mucosa. Por eso es que se dice, se da preferentemente en ayunas. Ya está bien, pero normalmente si llega un paciente con gastritis, una gastritis aguda, a las 4 de la tarde, ¿qué le digo? ¿No te lo doy? Señor, venga a las 6 de la mañana. ¿Sí? O sea, sí se da, sí es indicado. Sí es indicado, ya. Por la eficacia.
¿Mm? Por la eficacia también del medicamento. Claro, o sea, cuando tú tratas una enfermedad crónica, listo, dices, ok, el IBP de preferencia en ayunas, acá, porque es crónico, ¿me entiendes? Porque es algo que siempre vas a estar ahí. Pero en la fase aguda, no importa qué hora lo des, tienes que dar. Ya, ¿de qué otra cosa estábamos hablando? La licencia, doctor, que no hay que pensar solamente en cáncer. Ah, bueno, sí, pues, o sea, ya sabes. Ya acabamos, ya. Sí, ¿verdad? Diagnóstico diferencial de dispepsia. Enfoque diagnóstico. Ya síntomas que te hacen pensar, o la alarma para pensar en una enfermedad orgánica, por ejemplo. Ya, esto aquí, la edad mayor de 55 años. Tu cuadro dice 55 años, ¿sí o no? Sin embargo, por ejemplo, en las guías que te estoy mencionando, la edad cambia. La edad para la guía de 2017 de Canadá te habla de 65 años. La de Colombia te dice 60 años, pero nuevamente son guías que no están estandarizadas. Lo que sí está estandarizado es que, bueno, dices 55 años, piensas en una enfermedad orgánica, puedes pensar en una úlcera, también puedes pensar en cáncer, ¿no? Y bueno, hay que hacerle pues en este caso su endoscopía, ¿no? La anorexia, pérdida de peso o incluso las bulimias, bueno, si descartas tú un trastorno psicógeno, tienes que pensar de que puede haber una alteración estructural a nivel del estómago, ¿no? Diagnóstico diferencial de dispepsia. De aquí, esto es importante, la gastroparesia, especialmente la diabética, ¿ya? Porque, bien es cierto, nosotros asociamos diabetes al tema de la glicemia elevada, ¿ya? Pero la diabetes te va a dar múltiples trastornos. Uno de los trastornos que te da es la gastroparesia diabética, y muchas veces puedes presentar vómitos simplemente por ser diabético. Pero eso es algo que las personas no entienden. Tú le dices, es tu gastroparesia diabética, y no te creen. O tienes tu neuropatía, a veces te dicen, ¿no? Me ha tocado pacientes que te dicen, doctor, me duele acá, en esta zona, yo debo tener neumonía. ¿Lo escuchas? No. ¿Hay fiebre? No. ¿Hay dificultad respiratoria? No. Solamente hay sensación de dolor. Lo miras, no hay herpes. Ya, ¿es usted diabético? Sí, ya es una neuropatía diabética. No, tercos. O sea, y van a buscar y te van a pedir radiografía y te van a pedir estudios, y etcétera, hasta que ya no haya más nada y se convenzan de que es una neuropatía diabética. Bueno, paciente con diabetes de larga data, sobre todo, y no necesariamente mal controlado, ¿eh? Porque decirte mal controlado es lo más fácil y tú te vas a quedar con ese concepto. Pero pacientes que están bien controlados, aún así te pueden hacer gastropatía, te pueden hacer gastropatía diabéticas. Cáncer de páncreas también importante. ¿Por qué creen que el cáncer de páncreas te podría dar un síndrome de dispepsia? Funciones del páncreas. Degradación de los alimentos. Degradación de los alimentos, ¿cómo así? Degradación de los azúcares, glucosa. De los azúcares. Y por eso les pregunto, funciones del páncreas. Secreción de enzimas. Puede ser. Ya, entonces me estás hablando del páncreas exocrino. Ajá. Muy bien. Listo. Ya, ¿Qué más? tiene su función endocrina también. También hay función endocrina, sí, doctor. Insulina, glucagón. Somatostatina. Ajá. ¿Qué más? Específicamente los cánceres de páncreas lo que pasan es que cursan con un aumento de volumen, casi siempre predominio de la cabeza de páncreas. Y esto aquí genera un efecto o una constricción a ese nivel. ¿Dónde creen que se ubica la cabeza de páncreas? En el epigastrio, sí. Pero vamos un poquito más específicos. ¿A qué nivel?
la cabeza de páncreas está a la altura de la segunda porción del duodeno y cuando creces puede incluso abarcar la primera porción y eso lo engloba y puede hacerle un efecto de constricción. Y si me ha tocado ver pacientes con cáncer de páncreas. Bueno, los fármacos, ya lo hemos hablado, ¿no? Y en realidad, algo que vas a ver también visto en farmacología es que la mayoría de fármacos siempre tienen un efecto adverso. O sea, no hay ningún fármaco que sea enteramente benéfico, ¿no? Que sea 100% benéfico. Todos tienen un rango. Vamos a parar 10 minutos. No, ahora no quiero parar. Ahora sí, en diapositivas. ¿Cuánto tiempo falta? Sí, pero igual terminamos y en teoría no se pueden ir. No Sí, pueden podemos. hablar de cualquier otra cosa. Sí podemos. Porque haces hasta las 7 de la noche. ¿Hay fútbol? Ah, también. Ah, bueno, esas cosas las respeto. Ok. Si te hace bien mentir. No, pero es que, por ejemplo, lo que me dicen, como te digo, lo respeto, pero, a ver, para ponerte el caso de la... A ver, para empezar, por ejemplo, ¿por qué quieren ser médicos? O sea, ¿cuál es tu finalidad? ¿Por qué estás aquí? Era broma, doctor. ¿Era broma que quería ser médico? No, pero te pregunto, o sea, ya, ¿por qué quieres ser médico? O sea, no saben. Para salvar vidas. Para salvar vidas. Muy bien. Está bien, o sea, no hay respuesta mala, ¿no? Cada uno tiene su razón. Y por último, si alguien me dice, ¿sabes qué? Porque creo que con eso voy a tener dinero, también es válido. O sea, no hay respuesta mala. Yo no te estoy pidiendo que me digas la respuesta romántica de quiero salvar el mundo. Pero es que normalmente, a veces cuando se hace una pregunta, queremos dar la mejor respuesta y no necesariamente estamos diciendo lo que realmente nos sucede, ¿no? Y yo no te voy a juzgar porque de repente hay alguien que me diga, ¿sabes qué? Lo que pasa es que, a ver, voy a inventarme cirugía plástica y quiero llenarme los bolsillos de dinero. Tienes todo el derecho, puedes hacerlo, ¿no? O sea, no me cae mal eso. A mí me molesta que me mientan, eso siempre te lo he dicho, desde el día 1 te dije. Prefiero que me digas no sé algo a que me comiences a hablar cosas que... O sea, me molesta que me mientan, eso sí. Pero a lo que quería llegar es que la mayoría de personas, cuando les preguntas por qué quieres hacerte médico, una respuesta, y que es muy válida y que espero que sea realmente eso, no es que te dicen, no, es que mira, sabes que a mí tengo vocación de ayuda, vocación de servicio, me gusta salvar vidas, y etc. Dale, o sea, te creo, esa es la razón por la que estás acá, o por lo menos esa es la que me dices, ya. En razón de ello, luego viene el tema de las creencias o convicciones, ¿no? Y yo te pongo en algo sencillo, o sea, dentro de tu anamnesis preguntas religión, ¿sí o no? Listo, porque hay personas que están a favor y en contra de la transfusión sanguínea. ¿Es cierto o no? Y no te estoy contando cosas que no pasan, ¿no? Porque te acabo de decir, ayer una abuela de 81 años se me estaba desangrando. ¿Qué pasaría si esa señora de 81 años te dice, yo no autorizo que me transfundas? ¿Lo dejas morir? Tienes que cocinarlo en el... Hay otros métodos, doctor, para eso de las transfusiones, pero hay otros métodos de las transfusiones, que es un testigo de Jehová, pero... No existen otros métodos que te quieran... Doctor, si No, no pero quiere, ¿qué? no transfunde. Por eso, o sea, ya luego viene el marco de la
Efectivo en la historia clínica Por religión, Ya, por ejemplo, para el caso de esta señora, sí, pues, o sea, si no quiere, te lo firma. Pero ¿qué pasaría si la señora te firma y dos de sus hijas te dicen no, transfúndete? Y lo firman. Una persona de 81 años versus dos personas de 50 años. O sea, a lo que voy es que hay muchas aristas y muchos temas que todavía, ¿no? Entonces se respeta. ¿Ese qué tipo de pregunta, doctor? ¿Nivel 5? No, mira, es que te estoy diciendo las cosas que te van a pasar, ¿no? Y por ejemplo, es que no, en medicina una vez te dije, no hay nada absoluto. O sea, si esa persona tuviera 20 años, así me niegue, se la paso. Porque el principio de vida está por encima de todo. Para la medicina, yo puedo entender que de repente para la religión hayan otras posiciones, nuevamente, la respeto, pero yo soy médico. Yo no soy ni pastor ni sacerdote, ¿sí? Yo soy médico. Si esa persona que se me estaba desangrando el día de ayer tuviera 20 años, le tengo que transfundir. Naturalmente voy a llamar a un fiscal para que quede constancia de que estoy yendo en contra de su voluntad, pero por un bien mayor. Es espinoso el tema, ¿listo? Pero naturalmente llega una persona de 81 años, dices, bueno, se lo respeto porque por último, mayor beneficio no vamos a tener, ¿no? O sea, siendo sinceros, así suena feo. Una persona de 81 años probablemente no te viva más de 1, 2, 3 años, ¿no? Y luego vas a tocar temas éticos como el encarnizamiento terapéutico, etc. Pero, bueno, o sea, eso para que más o menos te pongas en algunas posiciones cuando me dices que tienen un público. ¿Qué más hay? Tratamiento. El tratamiento te lo pongo porque es, pero nuevamente, o sea, es para hacer un poco más larga la exposición, que es demasiado corta, pero te voy a preguntar tratamiento ahorita, a este nivel todavía no, porque para tratamiento, ahora sí, para tratamiento, sí nos basamos en las guías. O sea, si tú vas y le das tratamiento a alguien y le llevas tu agente y dices, porque mi agente dice eso, desde ya perdiste. O sea, de verdad, desde ya perdiste. O sea, tú te basas en las guías. Y bueno, luego en los libros que son específicamente terapéuticos, como el Sanford, el Ferri, ¿no? Porque incluso el Goodman, ustedes por ejemplo llevan un fármaco, ¿no? ¿Qué libro llevan para el fármaco? El Goodman te habla de la fisiopatología, te habla de las variedades, pero no te dice, tienes que darle esto, ¿no? Te dice, este fármaco se suele utilizar en tal patología, ¿no? Pero ya no es o sea, pero el Goodman no te dice específicamente, esta es la terapéutica de esto. Ahora te lo dicen las guías. Y bueno, ¿qué es lo que le tienes que dar? Nuevamente, hay medidas terapéuticas, o sea, medidas farmacológicas y las no farmacológicas. Dentro de las no farmacológicas, evitar el alcohol y el tabaco, disminuir de peso. Esto es importante, comer despacio, se dice que se debe masticar por promedio 20 veces. Hay algunos que con un bocado más, cuestión de cada uno, ingestas frecuentes. Eso también se dice, ¿no? Que es mejor, en vez de comerte 3 comidas de primer mundo y cena, pero de ese tamaño, comas 5 fraccionadas, ¿no? Va mejor. Eso no tiene nada que ver con el tema del peso, estoy hablando específicamente del síndrome dispépsico. Y el tratamiento antisecretorio, el IVP, siempre el IVP. Ya no se usa ranitidina, no solamente por esto, no solamente porque han demostrado superioridad o mejoría, sino porque, por ejemplo, hay un documento de la FDA que dice que la ranitidina ya cursa con cierta predisposición, o sea, que aumenta el riesgo de padecer cáncer. En razón de ello es que no se usa ranitidina. Por lo menos los países que tienen la FDA como norma no usan ranitidina, usas IVP. Y dentro de los IVP, el omeprazol es el clásico, sí, el que tenemos en forma intravenosa, sí. Ahora, ya salió
la variante, el esomeprazol. Esta molécula tiene mejor estabilidad. ¿Okay? Por lo tanto, al tener mejor estabilidad te da a largo plazo mejor respuesta. Por lo tanto, los estudios te dicen, te sugieren usar esomeprazol, pero el esomeprazol también tiene un costo superior al omeprazol, ¿no? Entonces luego tú ves, ¿lo puedes conseguir? Sí, por ejemplo, el Nexium, ¿cuánto te cuesta el Nexium? Creo que está 80 soles la caja. ¿Cuánto te cuesta un blister de omeprazol genérico? 8 soles, 10 soles. Entonces, sí hay, digamos, cambio, ¿no? Los antieméticos, domperidona, metoclopramida, creo que con eso se acaba ya. Sí, bueno, y esto acá, listo, vayan a sí, pero es que no, o sea, no es muy larga esta clase. ¿Alguna duda, queja, llanto, pregunta?